Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es miércoles día 9 de julio, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángeles Lozano. En positivo, subiendo un 0,47% el selectivo español, 14.149 puntos. Vamos a ver qué valores hay detrás de estos avances. Pues tenemos a Indra un día más encabezando las ganancias, subió un 2,15%. Por detrás tenemos al Banco Sabadell, un 1,71%. Ayer el presidente de la entidad, Josep Oliu, decía que la oferta de BBVA no debería tener ninguna posibilidad si no mejora sus condiciones. Considera que el banco liderado por Carlos Torres tiene que subir el precio ofrecido de forma muy significativa para que esa OPA pueda tener éxito. Precisamente por detrás de Sabadell, el tercero que más gana es el BBVA, que está subiendo un punto porcentual. Y entre los que caen tenemos a Puig, que se deja un 0,9%. Repsol baja un 0,82%. Ha visto cómo su producción ha caído un 5,4% en el segundo trimestre del ejercicio en tasa interanual. También se ha reducido su margen de refino un 6,3%. Y Grifols se está perdiendo un 0,56%. Nos fijamos ahora en el mercado continuo. Aedas Homes es el valor que más cae, un 12,50%, pero es que hoy la compañía paga dividendo. Adolfo Domínguez pierde un 2,9% y Libertas se está dejando un 2,86%. También está cayendo Tubacex, un 3%. Entre los que suben el grupo Cox, arriba un 3,14%. Vocento gana un 1,9% y Esquirrel Media sube un 1,8%. Les recuerdo que hoy el evento del día en la bolsa es la salida a bolsa de Cirsa, la compañía de juegos. Será a las 12 del mediodía en la bolsa de Barcelona. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,28. En Europa, signo positivo para todos los índices. Londres, Frankfurt, París, también Milán, Eurostock 50, que sube ¿cuánto? Se apunta a una subida del 0,29%. También hace el DAX alemán con un alza del 0,26%. Sube aún más el CAC 40 con un alza del 0,44%. Nos detenemos primero en el CAC 40 para ver qué está haciendo Sanofi. Ahora mismo los títulos de la compañía farmacéutica caen un 0,71%. Cambiamos Francia por Alemania, en este caso con las acciones de BASF, que suben un 0,31%, y con las de Bayer, que también se apuntan un alza del 0,41%. Y terminamos con Reino Unido, en este caso con las acciones de GSK, que caen un 0,25%, y con las de AstraZeneca, que suben un 0,29%. Y por último tenemos también las acciones de Novo Nordisk, que caen en la bolsa de Copenhague un 0,87%. Importante, hoy las farmacéuticas por esos aranceles del 200% que ha anunciado que va a imponer Donald Trump. Pues sí, efectivamente es el claro protagonista. Lo estaba señalando ahora mismo Roberto, cómo se están ciñendo las pérdidas, sobre todo en su mayor parte en todos esos títulos farmacéuticos, con la excepción hasta ahora de AstraZeneca en Europa, y con una amenaza que no es nueva. Trump ya planteó la necesidad de gravar a los productos farmacéuticos, aunque no ha sido hasta este martes cuando dibujaba la cifra del 200%. Ojo, las importaciones de medicamentos, de productos del farma, después de un año de transición. Una medida que tendrá su impacto, y mucho, porque además está teledirigida con blanco directo a Irlanda, que cuenta con esa importante industria farmacéutica y sobre todo que atrae a numerosas empresas internacionales, incluso de bandera estadounidense, debido a ese régimen fiscal favorable y fuerza laboral. Entre esas principales farmacéuticas con presencia en Irlanda está Pfizer, Abbott, Novartis, y de hecho el ministro de Finanzas irlandés cree que el impacto no solamente tendrá un gran volumen en cuanto a la presencia empresarial, sino al peso en el mercado laboral. Podría costar 75.000 empleos en Irlanda. Clave, por tanto, lo que comience a dibujarse a partir de ahora, y en un escenario donde, por supuesto, también la mirada está puesto en qué pasa con esos aranceles que ayer se anunciaban del 50%, igual que pasó con el aluminio y el acero, ahora hacia el cobre. Trump llevaba ese gravamen ayer
ayer a portada, llevaba máximos históricos a la commodity y hoy lo que hemos visto es como en Europa arrancaba la sesión con caídas del 2,4% y viendo precisamente cómo los fabricantes, las acereras, están convirtiéndose hoy en claros protagonistas. Hoy estamos viendo, por ejemplo, a esos títulos con timidísimas subidas en ArcelorMittal, ThyssenKrupp más elevado del 1%, y en un escenario donde el sector auto también vemos cómo retrocede un 0,21%. En cuanto a sectores protagonistas son estos, y en cuanto a países protagonistas, ver cómo los principales productores de cobre y donde se espera el mayor impacto apunta a Chile, que es el que más consume ese cobre en Estados Unidos, pero la radiografía se extenderá. El gran consumidor es China, va a elevar el stock, pero Chile es el gran punto de atención. Vamos a escuchar a Javier Santa Cruz, economista. Fundamentalmente Chile, también Perú y Congo, o sea, son los principales productores. De hecho, Chile es el que tiene el mayor impacto porque provee prácticamente la mitad del cobre que se consume en Estados Unidos, y la principal vía para consumir este cobre es la demanda industrial, con lo cual esos son los sectores más afectados. Clave, sin lugar a dudas, esos aranceles como arma negociadora por parte de Trump y la de las tierras raras por China, que no duda defender su posición hegemónica tanto en el campo militar como con políticas restrictivas. Lo veíamos el pasado mes de abril cuando introducía esas restricciones a la exportación de tierras raras, y ahora lo que vemos es cómo vela por su dominio en tierras raras en el terreno militar. Lo hace luchando en Myanmar, lo venimos contando desde primera hora, de donde procede casi la mitad del suministro mundial de esas tierras raras pesadas que se extrae de sus minas y luego se envían a China. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacen esas tierras raras, esos minerales críticos? Pues en su procesamiento se convierten en imanes, que son los que impulsan vehículos eléctricos, turbinas eólicas, ¿ven? Compañías solares y esos vehículos donde tiene la primacía. Rafael Calduc, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, lo explicaba. El suministro mundial de tierras raras para determinados elementos de esas tierras raras está muy concentrado en China, pero sobre todo lo que está concentrado en China es el procesamiento de esas tierras para poder utilizarlas posteriormente. Ahí es donde está la gran concentración en China, porque el abastecimiento de tierras raras, por ejemplo, la Unión Europea tiene un alto grado de autonomía en el abastecimiento de tierras raras, pero repito, el procesamiento es el que está concentrado en China, y China que sabe perfectamente esa posición oligopolística, está utilizándola en ese enfrentamiento económico y tecnológico que lleva con Estados Unidos. Con todo esto, el sector de tecnología en el Stock 600 está retrocediendo por la mínima hoy, el sector salud un 0,15%, el sector autos un 0,21% a la baja. Esto es lo que importa ahora mismo en Europa, sector salud, sector tecnología y también sector farmacéutico. Las bolsas están en verde a pesar de que la crisis arancelaria ha subido de intensidad un peldaño, con esos aranceles al cobre del 50% y con esos aranceles del 200% sobre el sector farmacéutico. Pero hay más cosas: cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos y el resto de referencias. Futuros americanos, hoy estaremos muy atentos a las acciones de Tesla, y es que SpaceX podría tener una valoración de 400 millones de acciones, 400.000 millones de dólares, según Financial Times, con la venta de esas acciones. El Nasdaq 100 ahora mismo se apunta a una bajada en el futuro del 0,04% y el S&P 500 y el Dow Jones del 0,03%. En las plazas asiáticas, después de conocer que los precios al productor de China profundizan en la deflación, vemos que Shanghái ha operado con una caída del 0,13%, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 0,35% y el Hansen está operando con una caída de más del 1%. En cuanto a petróleo, después de conocer que el American Petroleum Institute informó un inesperado aumento de inventarios de crudo del 7,1 millones de barriles, vemos que el West Texas de referencia americana cotiza en 68,28, el petróleo Brent de referencia europea en 70,10, onza de oro cotiza en $3.301 y cruce euro-dólar 1,1720, desfavorable a nuestra moneda.
Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte, planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía con la educación financiera. Miramos al mercado para detenernos en otras cosas que también están pasando y otros temas, otros valores que también son importantes. En la renta variable española, Ángeles, aquí BBVA, Sabadell, los últimos coletazos de esa operación que ya es interminable y muy importante, Cirsa. Toque de campana a las 12. A las 12 será en la Bolsa de Barcelona. Esta empresa, controlada por Blackstone, comienza a cotizar a un precio de 15 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil tras la ampliación de capital de unos 2.520 millones de euros. La empresa ha conseguido una sobredemanda de 8 veces superior a la oferta. En esta colocación han participado cerca de 200 inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, y eso a pesar de que muchas gestoras tienen limitaciones a la hora de seleccionar compañías de sectores como el juego. BlackRock, Santander, Norges, Fidelity, UBS y Bankinter son algunos de los inversores institucionales que han entrado en el capital de Cirsa. A partir de las 12 de la mañana, primer cambio sobre esos 15 euros en los que comienza a cotizar. Tema Sabadell. Ayer el presidente de la entidad, Josep Oliu, decía que la oferta de BBVA no debería tener ninguna posibilidad si no mejora sus condiciones. Considera que BBVA tiene que subir el precio ofrecido de forma muy significativa para que pueda tener éxito. El Sabadell sube un 1,6%, cotiza en 3 euros con 12 céntimos. El BBVA gana un 0,67 hasta 13,45. El valor más alcista del selectivo vuelve a ser Indra. La consultora tecnológica y de defensa avanza casi 3 puntos porcentuales. Está ya en 38,38. Destacamos la caída de Repsol, pierde un 0,9%. Ayer por la tarde comunicaba la CNMV que su producción en el segundo trimestre del año había caído un 5,4%. Y en el mercado continuo miramos a Edas Homes, está bajando un 11%. La razón, pues que está descontando dividendo, un dividendo que se va a pagar el próximo viernes y que es de 3,15 euros. Incluye el dividendo extraordinario. Se recoge esa circunstancia y por eso los títulos están cayendo de esta manera, ese 11% hasta 23,15. En Europa, hoy tenemos cascada de noticias. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo importante? Pues nos vamos a la bolsa francesa. A la espera de los primeros movimientos, Renault anuncia el nombramiento de un CEO interino la próxima semana, ya que el actual CEO, Luca de Meo, dejará el cargo el 15 de julio para formar el mando de grupo de lujo Kering. También tenemos noticias sobre Saint-Gobain, y es que la compañía ha llegado a un acuerdo para vender su negocio de producción química con sede en Alemania, Bruggemann, al grupo Koster. Ahora mismo sus títulos bajan en la bolsa francesa un 0,22%. Y terminamos con Rio Tinto, y es que podría anunciar un nuevo director ejecutivo a finales de julio, según Reuters, que ha citado 2 fuentes familiarizadas con el proceso de reclutamiento. Ahora mismo el valor cae un 0,49% en la bolsa de Londres.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refrescate, bro. Refrescate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Inversión y finanzas en tus manos. Nueve y 17 minutos de la mañana vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, con la vista puesta en los aranceles, en las tierras raras, en el cobre, pero hay otras muchas más referencias. Con Juan José del Valle, que es analista de mercado Activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Oye, lo primero, el cobre. ¿Cómo se está comportando el cobre y cómo se están comportando otras materias primas? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues excesiva euforia la cotización del cobre. Ahora mismo el futuro que cotiza en los Estados Unidos está subiendo cerca de un 2%. Ahora mismo la apertura de Europa está cotizando en zonas de 560. Con la fuerte subida del día de ayer y estos aranceles anunciados por Trump, ya acumula una subida cercana al 40% desde principios de año. Está habiendo mucha volatilidad en la apertura porque hace apenas media hora subía cerca de un 4% y ahora, como venía comentando, sube cerca de un 2%. Y bueno, está siendo un poco la excepción, porque el resto de los metales, sinceramente, la apertura están tomando algo de beneficios, desde los preciosos como el oro y la plata, que están cayendo algunas décimas, como el platino, que está cayendo algo más de un 1%. Por lo tanto, sin ningún tipo de lugar a dudas, la sorpresa, que no era sorpresa porque ya se venía esperando de que Trump lo anunciase más tarde o más temprano, el tema de los aranceles sobre el cobre, pero estaba más bien pensado de cara al otoño y desde luego ayer pues hizo la sorpresa con este comentario y ha llevado a la cotización a máximos históricos de dicho metal. Oye, ¿cómo se están comportando mineras? Porque entiendo que será un sector muy sensible a esta subida del precio de este tipo de materias primas. Pues sorprendentemente hay que tener cuidado porque estamos viendo que compañías multinacionales globales relacionadas con minería, materias primas en la Bolsa de Londres esta mañana están cayendo. Si miramos, por ejemplo, Antofagasta, Glencore o Río Tinto, están cayendo entre un 2 y un 3% ahora mismo la apertura. Creo que, en nuestra opinión, hay que enfocarse en las compañías de Estados Unidos, ¿vale? Ayer lo vimos por la tarde, por ejemplo. Recuerdo a los oyentes que uno de los principales y mayores productores de cobre del mundo es la compañía Freeport-McMoRan en Estados Unidos y cuando se conoció esta noticia ayer por la tarde llegaba a subir cerca de un 4%, que terminaba la sesión subiendo un 2%, ¿no? Creo que ahí va a estar el foco, lo importante. El deseo de Donald Trump es similar, lo mismo que el resto de productos o aranceles a aplicar sobre los mismos, ¿no? Es enfocar, es llevar la producción, la minería y la producción del cobre en este caso hacia el país y bueno, pues en el corto plazo nos enfocaríamos sobre todo no tanto en el resto de multinacionales
cotizadas, sino más bien en las compañías cotizadas en Wall Street. Hoy entiendo que también hoy con el foco puesto en todo lo que son semiconductores o empresas que utilicen las llamadas tierras raras, ¿no? Que también ahí están en el foco en el punto de mira y objeto de deseo de todos los países, de Estados Unidos, de China, de Rusia también. Efectivamente, por un lado está la demanda y por otro la oferta. Al final, como bien comenta Susana, recordemos que el cobre está prácticamente en muchos de los productos que hoy en día, sector automoción, vehículos eléctricos, industriales. Entonces, por la parte de los insumos, por la parte de los costos, desde luego esto no debería de favorecer el tema de que los precios suban tan fuertemente en el mercado. Independientemente de ello, en el corto plazo parece que el mercado no le hace mucho caso. Seguimos con el mismo contexto de los últimos meses desde los mínimos de abril, y es que la tecnología y los semiconductores siguen estando súper fuertes, están muy cerca de máximos, Nvidia y todo este tipo de compañías, y por el momento no hay ningún tipo de susto que nosotros veamos a la vista. Oye, ¿y susto en las farmacéuticas con ese arancel que Trump planea imponer del 200%? Por el momento la apertura no se ve gran cosa, Susana. Cierto es otro de los comentarios que hizo Trump ayer por la tarde. Mucha estabilidad en el sector farma en Europa en la apertura. Yo por lo menos no he visto gran cosa, la apertura de las principales. Y es un poco lo destacado, ¿no? La conclusión y los principales 3 puntos que yo destacaría para estar un poco más pendiente de todo ello en relación a esos comentarios de Trump. Cobre, punto número 1, farmacéuticas, que por el momento no hay mucho ruido de mercado, pero estar pendiente de ello. Y punto número 3, el sector auto, ¿vale? Porque me da un poco la sensación y el feeling de que estamos bastante cerca de que conozcamos más información acerca de los aranceles que se va a aplicar a la Unión Europea, que es la parte que nos toca durante las próximas horas, y yo creo que el sector auto va a ser ahí uno de los principales destacados. De hecho, se viene especulando durante las últimas horas de que se pueda llegar a alcanzar algún tipo de excepción para algunas compañías como los automóviles BMW, Mercedes y demás sobre las exportaciones del país, ¿no? Por tanto, serían un poco los 3 sectores sobre los cuales yo tendría un poquito cuidado, sería precavido y estaría muy pendiente durante las próximas horas. ¿Qué más? ¿Qué más está siguiendo? Bueno, vamos a tener datos de empleo en Estados Unidos, actas de la Reserva Federal también en Estados Unidos. ¿Qué esperar de ahí? Poca cosa, sinceramente. Día muy tranquilo. El resto del día que tenemos, Susana, por delante, hemos conocido varios datos en la sesión asiática, mantenimiento de tipos en Nueva Zelanda, inflación en China durante la última noche, poca volatilidad, poco movimiento. Parece que el mercado está bastante de vacaciones y el resto del día muy tranquilo. Tenemos datos hipotecarios en Estados Unidos a la apertura de Wall Street, inventarios de petróleo semanal en Estados Unidos a las 4:30. Tenemos alguna que otra subasta de deuda importante de bonos estadounidenses por la tarde, y a última hora de la tarde-noche las actas de la última reunión de la FED, correspondiente, recuerdo, a la última reunión de la Reserva Federal del 18 de junio, que se mantuvieron los tipos. No espero nada reseñable, todo eso es a toro pasado. Lo que nos importa como analistas y gestores es el futuro, y el futuro es más incierto que nunca, cierto es, en cuanto a los tipos de interés me refiero, y el papel de los bancos centrales, más en Estados Unidos, y el mercado, sinceramente, está como si nada pasase, ¿no? Estamos en una calma tensa. En resumidas cuentas, vemos el mercado como muy parecido al que tuvimos a finales del 2024 y en términos de valoración muy cerquita de los máximos del 2021, ¿no? Tenemos unos mercados en Estados Unidos en máximos, literalmente, con la tecnología mandando, y bueno, creo que en términos de amplitud, de valoración y de técnico, creo que hay que seguir siendo un poquito conservador, precavido. Probablemente lo más importante de cara a las próximas semanas sea el inicio de la presentación de resultados, que es la próxima semana, el próximo martes, el 15 de julio, cuando empieza a presentar la banca norteamericana, JP Morgan y demás. Y bueno, pues ahí iremos viendo, ¿no? Los datos y los resultados del segundo trimestre en este caso. Y poco más. Por el momento, tranquilidad y buenos alimentos. Claro, ¿crees que los resultados se van a ver mermados? ¿Que ya se va a notar deterioro en las márgenes? Porque hemos visto que primero y segundo trimestre del año de momento han aguantado bastante, pero no sé si ya en esta recta final, o al menos desde el 2 de abril, o ya desde, no sé, se van a notar o ajustes por parte de las plantillas o rebaja de previsiones de beneficios. ¿Qué esperas en cuanto a las cotizadas?
No esperamos grandes variaciones, sinceramente. Creo que al final lo que se vio macroeconómicamente hablando, por un lado, desde abril, que es la referencia que tenemos importante cuando empezamos con todo este lío fuerte del tema de los aranceles, es lo que vimos, ese fuerte rebalanceo a la baja del dato del PIB del primer trimestre de los Estados Unidos por ese descuento, por ese adelanto de las importaciones del país, por ese miedo arancelario, ¿no? Estamos hablando de los resultados del segundo trimestre. Creo que en resumidas cuentas, probablemente las expectativas de las empresas con esa incertidumbre vayan ligeramente a la baja, pero no creo que en resumidas cuentas los resultados del trimestre hayan impactado demasiado, y bueno, es un poco nuestra expectativa, ¿no? Iremos viendo, y sector bancario, uno de los más importantes a vigilar de cerca, porque ha ido creciendo mucho durante las últimas semanas, está haciendo máximos históricos la gran banca norteamericana, superando los test de estrés durante las últimas semanas, aumentando dividendo también de manera muy fuerte, y por el momento pues no tenemos grandes sobresaltos. Vale, bueno, pues Juanjo, nada, el día está entretenido, con mucho movimiento, mucho ruido, aunque los mercados bastante templados, sobre todo las bolsas. Y bueno, también la renta fija, ¿no? Está bastante calmadita la renta fija, Juanjo. Muy calmadita, sí, muy todo, calmadita. O sea, no sé si es calma antes de la tormenta, pero está todo muy zen, que es verano, o ya nos hemos acostumbrado al ruido y a... No sé. A mí me sorprende. Totalmente. Bueno, está todo muy calmadito, sí. Y así nada, seguimos. Bueno, pues nada, es lo que hay. Muchísimas gracias. Gracias, Juanjo. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Buen día, gracias adiós. a ti. Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Urduliz, Vizcaya. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, de miércoles, aquí cruzando el Ecuador de la semana y bueno, pues contando los días, porque cada vez nos queda menos a algunos menos que otros para las vacaciones, ¿no, Miguel? ¿Cuándo te las coges? Bueno. A mí todavía me queda un poquito, sí. Pero bueno, ya en finales de julio esperamos estar por ahí. Pero bueno, tú bien merecidas, así que hay que descansar, gracias. Que también es bueno. Oye, metales, cobre, oro, plata, paladio, ¿cómo estás viendo mucha euforia, mucho nervio, mucha tensión? Esto ya viene de largo, ahora es la gota que colma el vaso. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué diagnóstico haces? Bueno, la verdad es que todo el tema de los aranceles no debe sorprendernos, ¿no? Porque, fíjate, aquí vamos a poner en el gráfico el cobre, que la verdad que estaba en máximos, pues, yo no sé si históricos, pero sí. Fíjate el gráfico aquí,
Vamos a poner un gráfico mensual. Estaban máximos históricos justo cuando ha llegado el tema de los aranceles de Donald Trump. Que bueno, forma parte ya de la vida cotidiana de la agenda del inversor diaria, ¿no? El que Donald Trump pueda establecer aranceles sin previo aviso. Sí que estábamos pendientes esta semana de ese incremento de la presión arancelaria. Ayer sacaba una lista de países, incluso aliados de Estados Unidos. Teníamos a Corea del Sur, teníamos a Japón, teníamos a Tailandia. En fin, de momento está arriba. Vamos a ver cómo evoluciona, pero probablemente, evidentemente, hoy van a sufrir un poco con esos aranceles del 50%. Y ojo, leía que el 200% de aranceles a los medicamentos, con lo cual, pues bueno, de momento el mercado yo creo que empieza a estar un poco ya insensible. Hay ciertas caídas, pero bueno, estamos viendo signo mixto y prácticamente planos los futuros estadounidenses. Mercado europeo ha comentado también que va a establecer las tarifas y los aranceles en el plazo de unos días a Europa. Europa que está con ganas de negociar, pero evidentemente al mercado no le está afectando mucho porque tenemos al IBEX y al DAX, según veo, en positivo, y tenemos también un euro dólar que sigue fuerte en la zona de 1,17. Sorprende la fortaleza del Bitcoin, que sigue muy fuerte, sí. Y un West Texas que yo creo que no ha dicho su última palabra. En niveles de 68 todavía podemos ver que puede dar algo de guerra, y yo no descartaría un incremento de nuevo de la tensión en Oriente Medio, veremos. Oye, me interesa también Cirsa, va a salir hoy a cotizar a bolsa. Es bueno que haya cada vez más valores cotizados y más sectores, porque tenemos un índice demasiado bancarizado, ¿no? Al final tenemos 6-7 bancos que pesan una burrada. Sí, bueno, está bien que salgan compañías, salen en un buen momento, las compañías aprovechan para colocar. Tengan cuidado en las entradas, tengan cuidado con las colocaciones, que son colocaciones al final. Y normalmente, bueno, yo no quiero que les pille a los inversores y se repitan los disgustos que vimos en el pasado con otras compañías, ¿no? Que salen al continuo, y también pasa en Estados Unidos, que te colocan arriba y luego te tiran la cotización. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de las valoraciones, hay que ver qué pretende la compañía. Aquí yo siempre digo que hay dos opciones, Susana. La opción sincera, real, que la compañía quiere que se deje un poco correr al mercado al alza y vender ese éxito en la primera cotización o en los primeros días de cotización, y la segunda, que es cojo el dinero y corro y me voy, y ahí quedan los inversores. Yo normalmente las que veo son casi todas de cojo el dinero y corro, con lo cual hay que estar muy atentos y veremos a ver cómo sale la compañía. Oye, Bitcoin, ¿lo ves por encima de los 110.000 porque le está costando? Sí, hombre, es normal que le esté costando algo, es normal la consolidación. Vamos a poner aquí el gráfico, que lo tengo por aquí, a ver si lo puedo colocar. Ahí está. Le está costando, pero no es mala esta consolidación aquí en estos niveles, porque realmente está consolidando y no hemos vuelto a ver niveles de 102.000, 100.000. Estamos consolidando en los 108, el despliegue de un nuevo tramo alcista, yo sigo con la mente en los 115.000, 120.000, yo creo que podría tener lugar. Es verdad que hay una resistencia en 110 clara, pero bueno, también son normales las consolidaciones antes de producirse un nuevo movimiento alcista. Yo creo que tiene todas las de ganar ahora mismo, y estamos viendo cierto apetito por el riesgo. Estamos viendo un Russell 2000 que empieza a brillar, valores de mediana capitalización que empiezan a hacerlo bien, con lo cual en esta coyuntura el Bitcoin de momento yo no veo tensión, con lo cual yo creo que tiene mucho que ganar. Oye, por el lado americano, dame 3 valores que sean interesantes, que tú digas, esta semana me ha sorprendido. Coinbase, por ejemplo. Bueno, Coinbase es de lo mejorcito dentro de lo relacionado con el Bitcoin. Fíjate que bien lo está haciendo. Pero fíjate esta semana, que la semana pasada comentábamos que Marathon Digital y Riot estaban retrasadas, y fíjate, Marathon Holdings, que se ha vuelto a colocar en entornos cercanos a 18. Ojo si esto supera los 20. Siempre digo que la performance ha sido peor en comparación con la del Bitcoin, con un Bitcoin en 78.000, lo hemos llegado a tener a $34, pero siempre que ha superado niveles de 20, yo tengo aquí la línea puesta en 20, siempre que ha superado este nivel se han producido desplazamientos bruscos y rápidos. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos a Marathon Digital y a Riot, sobre todo a Marathon, aunque Coinbase es la mejor. Otras compañías, a ver, me ha sorprendido esta semana para bien todo lo que está haciendo la inteligencia artificial en general. Destacaría dentro de los valores pequeños, esto no es para todos los perfiles de inversores, pero SoundHound lo está haciendo bien.
Sigue Big Bear muy caliente, seguro que nos van a preguntar por ella, pero fijaos a un Hound dentro de inteligencia artificial, con esa aprobación de la Big Beautiful Bill de Donald Trump, la verdad es que estos valores y todo lo que es guerra electrónica, ciberseguridad, etcétera, va a tener mucho que decir. Y aquí se ha producido un cierto movimiento. Ellos hacen inteligencia artificial sobre todo aplicada a vehículos. También Cerence lo ha hecho bien, dentro de valores riesgosos. Luego, dentro de valores normales, pues me sigue gustando pues, lo típico. Siguen bien los semiconductores. Es un poco tarde para meterse. No quiere decir que la bolsa no vaya a seguir subiendo. Yo creo que sí. Es un poco tarde para incorporarse, pero las Broadcom, Nvidia, Analog Devices, AMD siguen fuertes. Me sigue gustando pues, un Cencora dentro de algo un poquito más tranquilo. Distribución de productos pharma. Y un O'Reilly Automotive que después del split, yo creo que a largo plazo, tanto O'Reilly como AutoZone, pero me quedaría con O'Reilly. Esto ahora puede no brillar, pero ya llegará octubre, llegará noviembre, llegará diciembre y esto, su senda, como vemos, es alcista. Yo esta compañía después del split me encanta. Oye, voy a ir con los oyentes. Voy a empezar hoy por YouTube y nos pregunta Jess Reed por Novo Nordisk. ¿Qué opinas de Novo Nordisk? Opinen ustedes mismos. Es decir, a ver el gráfico. No hay timing. No hay timing. O sea, fijaos todo, con los índices haciendo máximos, desde 144 no ha parado de bajar. Es verdad, y sí que hay algo que a mí me gusta, que es la tendencia alcista previa, que lleva marcando desde 2018-19, pero ¿por qué tengo que entrar en un valor que está bajista? Por precio. Y si el mercado corrige, que tiene posibilidades de que tengamos un poco de corrección, llevamos mucha subida. Yo sigo pensando que va a haber una burrada bursátil con Donald Trump y que va a llegar al primer año de mandato con las bolsas con una exuberancia irracional que decía Alan Greenspan, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que comprarme algo que está débil? Pues no. A mí no me gustan estos precios. Hasta que no sea capaz de superar este entorno de niveles de 81,5, yo me mantendría fuera de la serie. Si quiero algo, mira, le voy a dar una alternativa. Algo que haya sufrido y que esté levantando, oye, vamos a ver Estée Lauder, porque esto ha caído subió una burrada, tuvo dificultades con sus ventas en Asia durante el último año y medio, 2 años, la han castigado, pero bien, pero al menos ha sido capaz de mostrar aquí esta especie de super alcista una salida, una ruptura a niveles de 84, 85 dólares, y oye, ¿quién te dice que el camino no está abierto a los 100? Yo sigo un poco mosca, porque la compañía a veces es un poco traicionera y la estructura es bajista, pero al menos estamos viendo una superación y un nivel importante que son los 85. Tendría más sentido fijarnos en algo de esto. Muy bien. Voy con los oyentes, nota de audio. Hola, buenos días. Soy Carlos de Vigo. Felicidades por el programa y me gustaría que Miguel Méndez me analizara un valor del NISE del mercado americano que se llama Hooligan Lockheed con ticker HLI. Quería saber para una posible entrada qué posibles objetivos podría tener y así. Muchísimas gracias y un saludo. HLI. ¿Esta la tienes en el radar? Vamos con él. No, esta no la conocía. Fíjate que estoy todo el día viendo compañías y es una compañía que veo que es súper interesante porque es un sector que me gusta, el Capital Market, que lo está haciendo muy bien. Son 12.000 millones de market cap. Siempre fijaos en las ventas, que son 2.300 millones, cotiza 5 veces ventas, no está caro. Tiene un PEG, todo lo que baje de 3, ya sabéis que es muy bueno. El PEG relaciona el PER con el growth, con el crecimiento. 2.23, bueno. Tiene un PER 31 y un forward PER 22, con lo cual indica que hay crecimiento. Estamos hablando de un profit margin del 17%, que para el sector está bien. Tiene un porcentaje de institucionales ya cercano al 80%, también me gusta, 77%, y un short flow bajito. Con lo cual, y tiene una beta que no es extremadamente alta, estamos hablando de 0,86. La compañía por fundamentales me gusta. El gráfico es un espectáculo. Le doy la enhorabuena al oyente porque fijaos qué buena pinta tiene con esta vuelta nube, que el otro día, viendo a un analista estadounidense, decía que es una vuelta nube que da pánico porque hay muchos inversores que se la han perdido porque se han quedado fuera. Está a punto de romper máximos. Yo doy el ok para una entrada. Me encantan estas estructuras. Creo que va a romper ese máximo en $190. Estamos cotizando en 184 y que se va a producir un desplazamiento adicional alcista que nos lleve hasta los 200 a tracción de números redondos. Enhorabuena
valorazo, buena pinta, buen sector, tendencia, fuerza extraordinaria, me encanta. Muy bien. Voy con Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Mire, antes de nada, acabo de decir el ticket HLI, pero... Ahí no, es Lo que acabo de comentar no, Miguel. nada, no, es que no le escuchamos porque se corta, no tiene usted cobertura ¿Me y oye? no le Perdón, escuchamos. perdón, A ver. ¿me oye? Ahora Perdón, mejor. ¿me oye? A ¿Me ver. oye? Que decía que el ticket del último que ha nombrado HLI es Y o I latina. Lo digo por tener en cuenta por lo que ha dicho Miguel. También ya, por tanto. No sé. Gracias, muy Es I amable. latina, es I latina. Es que HLI. lo oigo mal. Miguel, es que es como intentar adivinar lo que dice. Y siempre un No poco pasa nada. a ciegas. Mira, voy con otra consulta. ¿A través del teléfono tenemos alguna cosita? ¿Vamos a ello o voy a través de...? Enrique, antes que nada, enhorabuena por el programa. Quisiera, por favor, que el señor analista Miguel Méndez me diera un consejo sobre si es ahora buen momento para entrar en Citigroup. Esto es una consulta para el consultorio de bolsa. Muchas gracias y un saludo. Vale, Citigroup para comprar. A ver, yo siempre he tenido mucho recelo con Citi por lo que sí? pasó en el pasado, ¿no? Sí. Esto sufrió mucho 2008 y luego se han escuchado mil cosas. Pero bueno, lo está haciendo bien. Todo el sector en general está bien. Yo sigo viendo con cariño a Goldman Sachs y a JP Morgan, que también están evolucionando bien. Y la verdad es que por técnico está dando señal de entrada. O sea, la realidad. Aquí tenemos esta superalcista, además de largo plazo. Aquí nos hace prácticamente dos módulos simétricos bajistas. Mira, vamos a marcarlo rápido. Este primero que está aquí, y prácticamente si copiamos y pegamos hay un segundo simétrico, nos hace la jugarreta de perder claramente la zona de resistencia, se apoya en esta espiral que he dibujado, que es la superalcista, y salta al alza. Lo bueno ahora de Citi es que ha roto este nivel de máximos precedentes de 84, son máximos relativos. Entonces, ahora en el pullback probablemente va a ir a apoyarse al 83. Si vuelve a girarse al alza sería el punto de incorporación. Es decir, yo esperaría que tocase este nivel, probablemente incluso lo perfore haciéndonos pensar o trampear que va a ir más abajo, y cuando se gire después de la caída sería el momento de incorporarse. Pero la verdad es que tiene buena pinta técnicamente, no puedo decir lo contrario. Vale. Voy con el siguiente, Miguel, ¿no? No, José Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. En primer lugar, muchas gracias por el consultorio. Gracias. Yo quería hablar de algunas acciones que las tiene en mente y súper sabidas el señor Miguel Méndez, con lo cual no necesito un análisis exhaustivo. Es que quiero salir de algunas cosas que son Wolters Kluwer, Motorola, comprada al 418, Wolters a 143... y Jefferies a 58,85, y las veo que, como él las maneja mucho, que si salgo, mantengo, o cómo lo ve. Muy bien, gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Qué hace con estos títulos? Bueno, Motorola yo lo mantendría en cartera, claramente, o sea, confío plenamente en el valor. Wolters Kluwer, ¿nos ha dicho otra? Wolters Kluwer y otra, no recuerdo, además es de las mías. Motorola, Wolters Kluwer, no recuerdo, pero Motorola y otro valor que nos ha comentado hay que mantenerlos, porque me ha venido el flash. Wolters Kluwer es verdad que está débil y evidentemente pues me duele, ¿no? Porque es un valor que yo confío mucho en él. Fijaos que se ha ido a la zona de soporte, probablemente va a ir a testear el 136, está bajista en el corto. Claro, lo que pasa es que a mí ahora no me gusta vender en estos precios. Si hay una cuestión que es importante. Hay varios perfiles de inversores, vamos a decirlo así, o de operadores en el mercado. El trader que no tiene paciencia, o que evidentemente a todos nos produce hastío un valor, que no tiene paciencia, no digo que sea el caso del oyente, para nada, y luego quien tiene paciencia. Y el ganador normalmente es el que es un poco paciente, ¿vale? Entonces, es que Wolters Kluwer nos ha demostrado siempre que cualquier corrección, fijaos que las tengo aquí señaladas, ha sido aprovechada para tomar posiciones. Es verdad que la corrección ahora son dos módulos casi simétricos bajistas, falta el segundo. Pero claro, yo esto lo tengo que ver a medio plazo como una oportunidad de entrada, va a tardar tiempo, igual nos tarda medio año, un año en girar,
También, desde que se produjo la salida de la consejera delegada, el valor ha renqueado, esa es la verdad. Pero yo tendría paciencia con él. Hay una opción, una tercera opción, que es decir, swapeo un valor que me gusta, pero que no tiene timing, por otro que me gusta y puede tener cierto timing. Y es, oye, me cambio las Walter Kluwer por un O'Reilly Automotive después del split, que yo creo que de aquí a medio año va a tener un movimiento alcista. Esa puede ser una opción. Es decir, cambio un buen valor por otro buen valor que me gusta y que creo que me va a recuperar el 15% o el 20% que pierda un Walter Kluwer de manera relativamente certera de aquí a 6 meses. Vale. Esa es otra opción que le doy. Swapeo Walter Kluwer por O'Reilly Automotive. Vale. Pero la compañía sigue siendo buena. Lo único que no está pasando un buen momento en este último año. Vale. Dice Marisa, buenos días. ¿Sería momento de entrar en Inditex y en Acciona? Gracias. Vamos con Inditex. A ti los españoles en general no, ¿no? Es que siempre lo digo, cuando ves mercado americano, España te sabe a poco. No sé cómo compararlo, pero bueno. No, yo no veo Inditex ahora mismo con mucha fuerza, la verdad. Fijaos la coyuntura. Aquí tengo dibujado clara un poco la tendencia. Los máximos están siendo descendentes. Con un IBEX que está subiendo en las 2 últimas jornadas, ayer y hoy, en las 2 últimas sesiones, estamos con máximos descendentes y con aspecto de ir yo creo que a testear y a probar el soporte en 41 euros. Perdón, yo no las mantendría, yo no las tendría ni me plantearía una entrada de momento aquí. No, es que tiene muchas posibilidades de seguir bajando. Y Acciona sí, es decir, Acciona evidentemente ha corrido mucho. Aquí le doy la enhorabuena a mi amigo Alberto, que la anunció claramente en La Magia. Fijaos, Acciona ha corrido desde niveles de 90, pero sigue teniendo tendencia alcista. Es decir, ha tenido un poco de corrección, pero sigue teniendo posibilidades de romper el 158 e ir a buscar 170. Es decir, aquí sí, esto sí que tiene sentido, porque va un poco el valor y la tendencia junto con la performance del índice. Pero es que en Inditex estamos viendo un índice que está subiendo los últimos días y el valor cae, con lo cual no nos vamos a meter en contra. Acciona sí, Inditex no. Vale. Vamos con Francisco. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme. Mire, quería preguntarle a don Miguel por Tempus. La semana pasada salió una noticia de que había emitido una serie de bonos convertibles, cayó bastante, ahora parece que se ha estabilizado, y quería ver si me podía explicar un poco la noticia, si esto la hace más o menos interesante para entrar, o si es un buen momento, o cuándo entraría él. Y luego, si me puede dar un valor de todo o nada para una pequeña parte de capital, se lo agradezco. Muy Gracias. bien, muy interesante. Gracias, Francisco. Un abrazo. Que tenga buen día. Bueno, sí, hizo un offering, lo tengo aquí, 650 millones, pero esto es habitual, este tema de los offering, de bonos convertibles, etcétera, andan todas intentando quitarse deuda. Big Bear lo hizo también este año. Bueno, está sufriendo un poco, puede ser por eso o no. Es que estos valores este valor está claro que es muy lateral. Yo he apostado por él porque sigo pensando que podía ser uno de los... ahora la carrera ha cambiado un poco y lo explico. Tenía Hims Health en la lista para ser los valores más rentables en el año. Tenía Hims Health, tenía Tempus, tenía algún otro más. Hims Health ha caído un poco, hizo unos máximos brutales. Tempus ha caído un poco, es decir, se ha alejado de los 70, 75 y se ha alejado en medio de un buen comportamiento de inteligencia artificial. Es que va a veces por ligas. Ahora ha empezado a tirar SoundHound y Big Bear, claramente. Hay otro valor que es candidato que ya ha hecho una burrada, que es Secel, pero que a mí me da la sensación que ya ha subido una burrada, que son medios de pago, subido de 29 a 170, 180 dólares desde abril. A ver, yo esto lo veo como un todo o nada y colocaría un poco el dinero a ver si sale un gran movimiento a medio plazo. ¿Quién está haciendo lo mejor ahora? Big Bear, Super Microcomputer, que, fijaos, os voy a poner el gráfico, está a punto de romper 50, siempre lo digo, 49.11, no está haciendo mucho ruido, la gente no se está dando mucho cuenta, pero ojo con este valor, que los fundamentales son buenos, realmente son los mejores números en inteligencia artificial en cuanto a realidad, en cuanto a ventas. Otra cosa son las expectativas, que ahora las expectativas se están centrando en Big Bear.
Va por rachas, va por momentos. Yo sigo pensando que estos sectores puede haber mucho dinero y que todavía están bastante verdes. Pero bueno, cuando sube el mercado, fantástico. Cuando baja también nos arrean y nos pegan. Pero yo sigo estando positivo. Entonces Tempus ahora no está en el timing mejor, pero igual dentro de un mes pues está brillando más Tempus que Supermicrocomputer. No hay que mirar el ultracorto plazo, salvo si somos especuladores, sino hay que mirar un poco más con perspectiva. ¿Dónde van a estar estos valores dentro de un año, año y medio, 2? Igual nos equivocamos, y vuelven al hoyo, o igual vemos una explosión absolutamente brutal. Muy bien. A mí me da la sensación que en algunos se va a producir esa explosión, pero veremos. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, era para preguntar al señor Méndez acerca de Louis Vuitton en Bolsa de París, a ver cómo ve para una entrada. O sea, no tengo posición y estaba pensando en una entrada, ha caído mucho y pienso que quizá ya se ha visto el peor escenario, entonces creo que está ahora sobre 4,80, a ver cómo vería y a ver qué precio de entrada y de salida me daría. Muy interesante. Por favor. Gracias. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. Miguel. A ver, yo siempre digo que entre Louis Vuitton y Hermès me quedo con Hermès, ¿vale? Y dentro del sector lujo, por márgenes y por un montón de parámetros fundamentales que me gustan más. Me estoy fijando en Louis Vuitton, obviamente, como el oyente. ¿El precio es bueno? El precio es bueno. A favor que el precio es bueno. Pero ¿qué va a pasar si vemos una corrección? ¿Podría ser el precio mejor? Podría ser. Yo tengo aquí el siguiente nivel. Estamos hablando de 400 euros. Hemos tocado la media 100 prácticamente y ahí nos hemos girado. No tiene mucha fuerza. Claro, está a la mitad del precio. Es que el retail en general está mal. El retail está en general mal. Esto es lujo al final, pero no deja de ser retail. Claro, vemos el CAC 40. No está en máximos, pero no está muy lejos de los máximos. La performance de Louis Vuitton es muy inferior a la del CAC 40. Yo la miro con cariño por el precio, pero no termino de confiar en ella. Pero la estrategia es clara. Una, yo haría Hermès antes que Louis Vuitton. O pondría la mitad en Hermès y la mitad en Louis Vuitton. Pero la segunda es clara. ¿Cuánto dinero tengo pensado en invertir en Louis Vuitton? X. Compre ahora la mitad y si cae a entornos de 400, otro 50% de esa otra mitad. No emplee todo el dinero ahora. Es decir, puede comprar, el precio ya empieza a ser bueno. Si sale disparada al alza o si vemos que hay un desplazamiento, ya tiene por lo menos el 50% de su posición. Y si cae, va comprando y promediando. A mí me encanta esta estrategia, porque al final se consigue un buen precio medio y evidentemente a medio plazo el precio podemos empezar a pensar que es bueno. Pero vuelvo a repetir, está mejor Hermès. Dentro que tampoco está para tirar cohetes en este momento, pero está mejor Hermès. Yo me quedaría con él. A través del canal de YouTube, Robert dice, buenos días, Roberto de Madrid, ¿es buen momento para comprar oro? Vamos con el oro. Oro. A ver, yo creo que el oro todavía va a tener recorrido. A mí no me gusta mucho como activo, porque es muy errático, sí, último año ha brillado, pero se ha tirado aquí un montón de tiempo muy plano. ¿Estamos en una coyuntura favorable al oro? Yo creo que todavía la coyuntura es favorable, un tablero geopolítico súper agitado, hemos tenido el tema de la inflación, si viene una caída va a servir de nuevo como activo refugio, y creo que le puede quedar todavía recorrido. Ahora, tiene que medir el momentum, porque ¿por qué no puede ir a 4.000, 4.500? Puede ser que sí. Yo no lo sé, pero claro, venimos subiendo, en 2023 esto estaba a 1.600, es decir, estamos comprando al doble, con lo cual mi posición no sería extremadamente grande, un poco por respeto, aunque está en tendencia, a mí me encanta la tendencia, por respeto al recorrido que ha realizado, porque voy a poner la parte mala. Y si empieza a entrar dinero, van a bajar los tipos. Imaginaos que Powell, después de las presiones de Donald Trump, que son brutales, y de Scott Bessent, próximo presidente de la Reserva Federal, empieza a bajar los tipos, se bajan los tipos fuerte, y empezamos a ver dinero fuerte que va al mercado, a la bolsa y a los activos de riesgo. Y ya tecnología sanitaria, sigue la tecnología fuerte, software, y el oro empieza a perder, y los activos más caviar, más tranquilos, empiezan a perder atractivo.
en esa coyuntura, si me he cargado mucho en 3.300, y ojo, porque la zona de 3.400 de momento es resistencia. Muy bien. Puede colocar una cantidad, pero que no sea extremadamente importante en su portfolio. Muy bien. Oye, voy a ir con otro oyente a ver si me da tiempo, pero antes sabes que estamos muy pendientes del tema aranceles, que es lo que está moviendo al mercado y a distintos sectores y ahora materias primas en las últimas horas. Hoy se ha celebrado sesión plenaria en el Parlamento Europeo. Ahí la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha vuelto a subrayar la posición firme, la posición clara del bloque europeo. Dice von der Leyen que negociar y buscar un acuerdo comercial con Trump, sí, pero defendiendo el interés de Europa. Ha denunciado von der Leyen que desde el pasado mes de febrero Estados Unidos ha previsto aranceles en un 70% del comercio total de entre Estados Unidos y el bloque, con un alcance que no tiene precedentes, y ha señalado que la línea de la Unión Europea tiene que ser inequívoca. Vamos a escuchar esas declaraciones ahora mismo de von der Leyen. Seremos firmes, preferimos una solución negociada, por eso estamos trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense para lograr un acuerdo. Y a principios de semana tuve una buena conversación con el presidente Trump para impulsar el proceso. Buscamos un marco confiable desde el cual podamos seguir desarrollando nuestro negocio común. Así que el mensaje es claro, nos mantenemos fieles a nuestros principios, defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para cualquier escenario. Está pasando, se lo estamos contando, esas declaraciones hoy mismo en el Parlamento Europeo. Oye, Miguel, una última pregunta y es de Jesús. Buenos días. Uy. Buenos días. Tiene que bajar la Muchas gracias radio. por llamarme. Tiene que bajar la radio y solo un valor y ya. Vamos, rapidito. A ver, el señor Méndez, ¿qué opinión tiene para ponerme largo en el IBEX? O sea, que soy de corto plazo, ¿él se pondría largo, corto o estaría esperando a ver una corrección? Estupendo. Gracias, muy interesante. ¿Te pondrías largo en el IBEX? No. Sí, fíjate, sí, mira, si es para corto plazo, que yo creo que lo quiere para directamente hacer un poco de trading, la zona de soporte es clara, 13.750, igual es mucho para él si va con futuros o CFDs, pero el movimiento es claro, mínimos y máximos ascendentes, va a retestear los 14.350 y a mí no me extrañaría que los superase. Tiene buen aspecto, fijaos que esta figura pinta la verdad es que muy bien. Muy bien. Boletín informativo, regresamos. Uy, que me trabo, si es que voy como una moto. Boletín informativo, regresamos. Vamos a hablar de tierras raras. Miguel, muchas gracias, cuídate. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias, adiós. Vamos a hablar de tierras raras. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué países son los productores de tierras raras?